Bienvenidos a esta segunda parte de la previa, así nomás, sesión El Dorama de la semana. Y bueno, seguimos hablando de esta historia muy de misterios, de plot twist y de romance, comedia y trama, llamada A Seven Faces Month, protagonizada por Sang Shin-yan y por Kai Wen-jin como el protagonista masculino Shen Shin-sen y la protagonista femenina Bai Shin-jin. Bueno, les venía contando de que empiezan a pasar cosas raras a partir de que ellos dos se conocen y a partir de que Pai Shin empieza a relacionarse con Shen Shin-sen y empieza a ayudarlo, porque como veníamos comentando, ella es psiquiatra y él tiene personalidades múltiples. Entonces ella termina convirtiéndose, después de un tiempo, en su psiquiatra personal, viviendo con él, intentando ayudarlo, porque bueno, él tienen que guardar el secreto a la familia millonaria de él, de lo que está pasando, y no puede contarle la verdad, no pueden. Entonces, la idea, bueno, en verdad él no quiere que se sepa, ¿no? En especial porque muy pronto, 3 meses faltan nada más, para que la empresa, que es la empresa de la herencia familiar, se decida quién va a ser el nuevo director de la empresa y en manos de quién van a estar. Y él lo único que tiene que hacer es ser, como dicen todos, el perro guardián de la adquisición o de la plata de su gente, digamos, de la parte del equipo A, como le digo yo. Y uno, bueno, no puede contar nada porque el equipo B siempre está detrás de sus secretos. Bueno, y hablando de secretos, él empieza a tener extrañas visiones del pasado a partir de conocer a Shin Shin, en donde él empieza a recordar cosas que prácticamente había olvidado. Y empezaron con un reggaetón acá afuera, no sé si se escucha mucho, pero bueno, estamos con el reggaetón. Lo primero que él empieza a recordar es una situación muy fea en donde él está en un sótano y en donde viene una figura grande como un adulto amenazante y que parece levantarle una mano a él como para pegarle y él se esconde. Esa visión cada vez se pone peor y él se ve como un niñito de 8 años, a partir de los 8 no había recordado nada de su infancia o casi nada de su infancia, y bueno, nada, se siente con mucho miedo, pero el tiempo empieza como que a ver que hay alguien más en ese sótano con él, y después descubrimos que él ve la figura de Bai Shin, la psiquiatra, como una adulta que también le tiene miedo a alguien que está ahí en el sótano. También nos enteramos de que ella también tiene miedo a los sótanos, entonces esto como que empieza a ser muy coincidente. Eh, Finalmente la figura se va abriendo y ahí él empieza a descubrir la realidad. La figura que para él lo asustaba de pequeño era la figura de su propio padre. El padre que entraba a la habitación y que parecía querer pegarle. Con el tiempo, seguimos con los plot twists, esto viene con un montón de spoilers, aviso, todos, hasta el final. Él descubre también con el tiempo, esos recuerdos empiezan a abrirse, a recordarse cosas, y él empieza a darse cuenta que él no estaba solo en ese sótano, que había una niñita en ese sótano. Primero piensa es un niñito, después no, es una niñita. ¿Quién es la niñita? Hay una niñita y no sé quién es esta niñita que estaba conmigo en el sótano. Hasta que descubre algo más doloroso todavía. Bueno, sí, para él es así. El papá no le iba a pegar a él, el papá iba a pegarle a la niña. Todo muy heavy. Perdón, pero ahí está. Venía la cámara un poco, no sé si se ve borrosa, no sé. Esperemos que no. Pues, entonces, bueno, cada vez la cosa se ponía como más heavy en los recuerdos de él. Y cuanto más él se sentía como movilizado por esto, sus personalidades seguían apareciendo. Estas personalidades se manifiestan en diferentes momentos, no en cualquier momento. Como les decía, Yohawé se manifiesta cuando alguien es violento con él. El otro, el vaquero, Shinsan o algo así se llama, en verdad él se manifiesta en algún punto cuando él necesita ayuda de alguien o que alguien lo ayude, pero no sabe qué hacer al respecto. Aparece como el valiente vaquero, qué sé yo. O a veces cuando duerme, él aparece. Después hay algo que después nos vamos a enterar que yo no sabía, que el muchachito emo, que la personalidad del muchachito emo que es Moishion o algo así, él mismo se lo va a contar a Bai Shin. Él nació en un momento en donde como personalidad Shen Shin-sen estaba muy deprimido y fue el primer intento de suicidio de él, la personalidad de Shen Shin-sen.
él intentó suicidarse. Entonces yo surgí para un poco ser una especie de expresión de musical, digamos, de él, artística, pero también deprimente, y en donde creo que como él no se animaba, yo decidí que nos teníamos que suicidar en algún punto, pero bueno, nunca se pudo. Pero dice, como para equilibrar la balanza, en ese mismo momento que aparece este chico Moxion o algo así, aparece Moixaná, que es el momento, lo comenta él, es mi gemela, somos gemelos. Y Moixaná es todo lo contrario, es la libertad y la felicidad y todo. Dice Moyana, fue como que me dijo, bueno, no nos matemos, vamos a intentar vivir una vida equilibrada. Y así. Entonces, bueno, cuando está muy triste, hay dos circunstancias. A veces el personaje principal, Shen Shin-sen, está triste y surge esta sensación de depresión. Y aparece Moixion o algo así, que es el muchacho. Es más que nada cuando él siente que no hay forma de solucionar los problemas o cosas. En un momento él tiene miedo, piensa que su primo, por ejemplo, descubrió sus secretos y entonces es como, no, se acabó todo. Y el momento que él piensa se acabó todo, es ahí donde aparece Moixon, el muchacho. Y Moixara es como le dice en algún momento el psiquiatra, es como la que administra el dolor. Es como vamos a ponerle felicidad y despreocupación a estas circunstancias. Entonces Moyana aparece cuando él también se siente triste, pero otro tipo de dolor, más tristeza básicamente, ¿no? Es más, ella siempre dice, otra vez está llorando, dice, cuando me despierto siempre tengo como lágrimas porque bueno, él estuvo llorando. Bueno, en fin, los otros dos vendrán después, sabemos que hay una niñita y no sabemos que la despertó, que se llama justo igual que Shin Shin, raro, en fin. La misma familia de él empieza a preocuparse porque empiezan a darse cuenta de estas acciones de él, ¿no? Y cuando nos damos cuenta también, hay algo que se sabe, la familia no es que no sabe lo que sucede, o sea, no saben que él tiene un problema, una personalidad múltiple, pero sí saben que son los secretos familiares, muchos de ellos, no todos, que es lo que desató lo que desató. Tanto es así que la mamá de él, de Shen Shin-sen, vive de arriba y vive en la mansión porque la tiene muy amenazada la abuela de Shen Shin-sen. Todo el tiempo le dice cosas como, si mi hijo se acordara de aquello que no debe acordarse, ¿cómo estarían las cosas ahora? O qué bravo sería todo. Y es como que ella tiene este secreto, en verdad. Ella sabe que su hijo no recuerda cosas, no se lo va a decir, y ella vive amenazando a la abuela, esto es muy de novela, ¿no? Con contar ese secreto. Entonces, por esa misma amenaza es que ella vive en donde vive y vive de arriba. Y la vieja está como, no te banco, chabona, no te banco. Pero la otra está como, bueno, pero sos la única que tenés alrededor ahora. ¿A quién te...? Nada. Dice, a tu nieto lo odias y tu hijo está en coma. Tu marido muerto, o sea, ¿qué? No tenés a nadie. O sea, sos una matriarca que ha manejado la empresa por mucho tiempo y ahora como, bueno, ya está. Así que bueno, y sí, entonces obviamente ella sí sabe y el secreto y la abuela también. Un día ella encuentra el dibujo de Shin Shin con una especie, la niñita, digamos, en el sótano de la mansión lo encuentra y tiene como dibujado un osito, ¿no? Está el dibujito y Shin Shin. Y la otra está como, no, se está acordando él. Se da cuenta que es su hijo quien en verdad lo acaba de hacer, porque no es posible que una Shin Shin lo haya hecho y dice, no se puede acordar, no se puede acordar, que mi hijo no se acuerda por alto quilombo. ¿De qué no se tiene que acordar él? Bueno, nosotros nos empezamos a dar cuenta que lo que no se tiene que acordar claramente era que su padre era violento con él y con otra persona que estaba metida en esto. Vamos a la historia nuevamente de los niños del sótano, en donde dejé el anterior plot twist. Los niños del sótano. En un momento él logra hablar con el hermano Pai Sharon de esta nueva novela que está escribiendo, basada básicamente un poco en la vida de la familia Shen, y le pregunta, ¿no? Shen Shin-sen, ¿qué onda la historia esa? Entonces el otro le cuenta, bueno, que había una niñita, que el niñito quería mucho, en verdad él empieza a decir, eran vecinos, estos niñitos, la niñita tenía miedo al sótano y al humo, y el niñito también. Entonces el niñito la acompañaba siempre al sótano cuando ella necesitaba ayuda y él siempre estaba ahí cuidándola.
Entonces en un momento el otro le dice, bueno, ¿y cómo termina la historia? Dice, bueno, la historia termina en verdad en que en verdad el niñito le mentía a la niñita. El niñito no tenía miedo al sótano ni al humo. Él lo hacía porque sabía que de esa forma ella no se iba a sentir tan mal y se iba a sentir acompañada en su miedo, digamos, y en su dolor. Entonces él le mentía a ella. El niñito nunca entendió por qué le mentía a ella. Él lo hacía, pero a lo largo de los años, el niñito creció, la niñita creció y él entendió la realidad. Se dio cuenta que lo hacía por amor, porque él amaba a la niñita y bueno, nada, lo que quería era que ella fuera feliz y que no tuviera miedos y que nada, y que pudiera superar todos los malos recuerdos del pasado, las cosas que le habían pasado. Claro, acá es cuando Shen Shinsen también se da cuenta, y nosotros ya nos veníamos sospechando la realidad, que Bai Sharon, el hermano de Bai Jin, está enamorado de ella, que es Jaime Lannister. Todo bien, Bai Sharon, pero a ver, entiendo que vos sepas que es adoptada y nuestra hermana, pero igual, te criaste con ella, hermano. Te criaste toda tu vida, desde los 8 años con ella. Es como verla todavía de otra forma. Pero bueno, él dice que de grande se dio cuenta. El chico siempre estuvo como, bueno, cuidando de su hermanita. Entonces, bueno, él en medio de todo esto es que empieza como a sospechar de, bueno, ¿por qué ella tiene estos recuerdos feos, estas cosas tristes, ¿no? Y es ahí cuando empieza a investigar a la familia, a ver de dónde vino ella, cuál fue su familia, y ahí es cuando llega a la familia Shen, que tenía una relación real con Bai Jin. Y es ahí que empieza a descubrir todos los oscuros secretos de la familia, empieza a investigar. No llega tan lejos como uno quisiera, pero claramente él nos va como contando, hola Fuego, ¿cómo estás? Nos va contando todo esto, ¿no? Bai Sharon. Acabo de contar de que el hermano adoptivo de Bai Jin, Bai Sharon, quien está investigando toda la familia Shen, en verdad lo hace porque de chico, hasta grande, se ha enamorado de su hermana adoptiva. Entonces él estaba intentando investigar por qué su hermana le tenía miedo al sótano, por qué el fuego, por qué el humo, y ahí va llegando a la familia Shen, la familia del protagonista, que algo tenía que ver en esto. Y ya que estamos, te comento. Oli, me dice Fuego. Te comento, te digo, igual esta historia es con spoilers. Vos me dijiste que te interesaba la historia, acá vamos a llegar hasta el final con spoilers. Te comento también que el protagonista, Shen Jin-sen, va descubriendo y teniendo estos recuerdos, flashes del pasado que él olvidó, en donde existía una figura violenta, y esta figura violenta, que siempre él veía, pero no le veía al principio el rostro, que parecía acercarse a él de forma amenazante, y él se veía a sí mismo como un niño de 8 años, era su propio padre. Espolia nomás, dice. Dice, sí, el croquis complejo, me gusta. Dice, bueno, era su propio padre. Él empieza a tener recuerdos en donde su padre supuestamente iba a ser violento con él. Pero claro, con el tiempo nos damos cuenta que es un flashback engañoso. El padre no quería ser violento con él, quería ser violento con alguien que estaba con él escondido en un sótano. Y esta persona era una niñita. Y esta niñita, era Bai Jin, la protagonista. ¿Qué hacía ella ahí en el sótano? Ahora podemos entender por qué ella le tenía miedo al humo y a los sótanos. O sea, había algo entre ellos dos que los relacionaba claramente. Y claramente de pequeños se habían conocido, aunque ninguno de los dos entendiera bien cuál era la relación. A la larga ellos se van a dar cuenta, o sea, se van a ir enterando por unas u otras vías, de que una u otra forma su historia está relacionada. Ellos empiezan a recordar estos episodios de violencia que vivían a través del padre de él, pero no entienden bien qué sucedió o por qué es que se dan estas cosas. O sea, todo es bastante complejo y extraño en esta historia. Claro, igual hay cosas que uno después puede decir, está agarrado de los pelos, que casualidad, él conozca a una chica que es psiquiatra y que se enamore de ella y casualidad, esta chica en el pasado tenían algún tipo de relación. Bueno, nada, relacionados estaban. Quien sabe toda la historia de lo que pasó, o gran parte de la historia, es la personalidad violenta, Yohawé. ¿Por qué? Porque la personalidad violenta de Yohawé en más momento va a tirar pistas de onda cuando conoce a la chica, le dice cosas como, bueno, ¿no te acordás de mí? Vos me llamaste. Yo te llamé cuando te llamé. Y la ubica, es como, yo sé quién sos vos. Y Yohawé
en algún punto se lo comenta a ella y lo habla, y le dice, yo nací por los recuerdos violentos del pasado que no puede recordar Shen Shin-sen. Y él no los puede recordar porque es un cobarde y es un débil, lo que sea. Entonces yo, dice, soy el que, como soy fuerte, dice, el que tengo todo este bagaje de recuerdos de mierda, digamos, de la vida, de las cosas que le pasaron, y yo guardo ese secreto, yo guardo ese recuerdo, digamos. O sea, es esto de la disociación de la mente, ¿no? De la que veníamos hablando. Él se disoció de ese recuerdo y lo puso en esta personalidad violenta, que por eso también es violento, ¿no? Por cosas que vio y por cosas que sintió. Entonces, Yohawe odia al papá de él, lo odia completamente, y por eso también odia a la mamá y odia a la, ¿cómo es que se llama? A la abuela, porque incluso él se lo termina contando en su momento a la psiquiatra. Le dice cosas como, yo a la madre la odio, a la madre de él, digamos, de la personalidad, dicen, ¿por qué? Dice, porque cuando había un victimario, dice, siempre en una situación violenta hay un victimario. Hay una víctima y hay un testigo que no hace nada. Ella era el testigo que no hacía nada mientras él era violento, su marido era violento. Entonces, claro, la otra es como, qué cagada. Claro, ella al principio piensa que es su papá, o sea, porque ya le digo, está todo muy enroscado, piensa que es el padre de él que fue violento y de ahí que él tiene todos estos mambos. A la larga nos enteramos que no es con él con quien era violento precisamente, es más heavy todo. Y la abuela también, la abuela también sabía cosas y no podía hablar y la vieja estaba como, con la vena hinchada por todo esto. Ahora vamos a ir muy pronto a los recuerdos del pasado. Bueno, entonces en medio de todo este quilombo y en berenjenal pasa que el amor florece entre Shen Shin-sen y Bai Shin-shin. Y esto de darse cuenta de a poco, ¿no? Qué loco que de repente nosotros de alguna forma estamos relacionados, pero ¿cómo? What the fuck? Pero se van enamorando. Si hay algo que la enamora de Bai Shin-shin a él es el hecho de que ella no le tiene miedo a él, no lo ve como un bicho raro, no solamente se relaciona con él y lo quiere a él y quiere lo mejor para él y quiere que él pueda curarse, sino que también ella se puede relacionar con las otras personalidades y se relaciona entre todos bien con las personalidades. No le tiene problemas a meterse en el mambo de su cabeza, digamos, así como lo hace con otra gente, porque bueno, es parte de su forma de terapia y qué sé yo cuánto. Claro, no le tiene problemas a meterse en cada uno y ayudarlo y a meterse en quilombos por él. Y un día, por ejemplo, porque él estaba que sí, que me gusta, pero no puedo, o hasta dónde puedo avanzar, un día finalmente uno de los besos que se dan, por ejemplo, cuando uno de los primeros besos que se dan, es porque ella le está hablando y le está diciendo que lo va a ayudar y que van a hacer terapia juntos y le dice, mira, yo entiendo que vos odies tu situación y las otras personalidades y que te meten en quilombos o lo que sea. Pero lo que yo quiero que entiendas, y esto es parte de la terapia, digamos, es que cada una de esas personalidades son una manifestación tuya, de una situación, de un sentimiento, cada uno surgió por algo. O sea, que en verdad cada uno tiene sus cosas copadas y sus cosas buenas, estas personalidades, porque son tuyas y son parte de lo que sos vos. Dice, lo que yo te quiero ayudar y a lograr vos es que todas esas bellas partes tuyas que están dando vueltas y alocadas, se vuelvan a meter en vos, en tu interior, que ambos, digamos, todos hagan las paces con todos, digamos, que esas personalidades hagan las paces con vos, que vos hagas las paces con esas partes, o sea, es como que, bueno, asumí todas estas partes tuyas, básicamente es, y que todas vuelvan a estar en un solo ser, en un bello ser, que es Shen Shin-sen, le dice ella. Y él es como, ay, muere de amor y la besa, porque es como, ya está, o sea, qué chabona, dice, me quiere con todos los mambos míos, y le parece recopado mis mambos, y bueno, nada. A la larga se da cuenta él que ya no es todo eso solo, que ellos empiezan a tener esto de, bueno, recuerdos que empiezan a surgir de momentos violentos y cosas que no pueden entender muy bien, hasta que finalmente entienden una parte importante de la historia. El primero que la entiende es él. Cuando él se da cuenta de la verdad, decide alejarse de ella, porque era tan terrible la historia que decide que ella no puede saberlo, que ella no debe recordar. Cuanto más cerca esté de él, peor va a ser. Inclusive su propio hermano, que también
entre comillas hermano, se da cuenta de que la situación es tan heavy, tan jodida, y dice, no, psíquicamente ella no va a poder con esta situación. Ella tiene flashes y cosas y lagunas y ahora está empezando a recordar. La idea es que no recuerde. Por eso el hermano en un momento dice, ya está, ya fue, se fue a toda la mierda la investigación que yo hago, quemo todo, no quiero que ella se entere de nada, de lo que estoy haciendo. Igual ella se da cuenta después de que él está detrás, que ellos quieren guardar el secreto, ¿no? Hacen como, bueno, nada, y él se quiere alejar de ella, ahora que intentaban estar juntos, es como, no, no podemos, no podemos, no podemos. Todo es muy duro, porque claro, él descubre esto, de que ella de alguna forma estaba en esa mansión y descubre la verdad. Él estaba anotado en el libro familiar, ahora vamos a hablar de eso, como que su papá era su papá y su mamá era otra, una tal Sauman, que en verdad es la primera esposa de su papá y que murió en un accidente de auto con el patriarca, la famosa que murió con el patriarca que mencionamos adelante, ¿no? El primer accidente de la familia. Pero él sabe que su mamá es otra, que su mamá biológica es la que vive con la, ¿cómo es que se llama? Con la abuela en la mansión y que ya les digo, la mina la tiene, es una mina ambiciosa que todo el tiempo en verdad supo todos los secretos familiares y chantajea a la abuela con esto y por eso vive en su lugar, bla, bla, bla. El tema es que él descubre que, bueno, esta mina descubre que finalmente que Sauman es la mamá biológica de Bai Jinjin. O sea, era hija no, no es que son hermanos ellos, sino que la tuvo con otra persona claramente. Y que Sauman en algún momento la dejó a ella viviendo en el sótano de la casa, porque vaya a ser ver por qué. Y el hecho es que esta en verdad ya Sauman desapareció, no desapareció, quiero decir, tuvo un accidente y murió. Y la nena quedó en la casa, viviendo en el sótano de la familia, o sea, turbio, turbio todo. Y el papá de Shen Shin-sen, el protagonista, la odiaba a ella, odiaba a la nena. Entonces se la desquitaba con la nena todo el tiempo, no con el hijo. Entonces, esta es la cuestión. Él la fajaba a la nena y hacía cosas terribles, o sea, a que realmente afectaron psicológicamente tanto a la chica, que no recordaba nada, como al chico que tuvo personalidades múltiples a través de lo que el padre hacía. Porque ¿qué era lo que hacía el padre? Como él odiaba a la nena y no quería que su hijo se relacione con Bai Jinjin, y él la quería a la nena, era su primer amor, en verdad se habían enamorado y por eso se conocían. Todas estas memorias las tiene su personalidad más violenta, que fue la primera que surgió, ahí como se llamaba, Yohawé. Y él empieza a darle todos los recuerdos a Shen Jinsen, porque la psiquiatra le dice, Shen Jinsen es fuerte, Shen Jinsen puede con los secretos, vos tenés que decirle los secretos para que él se pueda mejorar y un montón de cosas. Vas a ver que está bueno que vos no seas el único que tiene el peso de todos los secretos oscuros. Y bueno, Shen Jinsen empieza a compartir estos recuerdos con él, digámoslo así, y él empieza a recordar sus recuerdos, ¿no? Entonces él recuerda estas circunstancias en donde el padre era muy terrible con los dos. Hacía cosas como, por ejemplo, como no quería que el hijo esté con ella, decía, cada vez que él se portaba mal o hacía algo que al padre le disgustaba, el padre iba y le pegaba a la nena, no le pegaba a él. O por ejemplo los ponía a los dos a tocar música mientras él estaba en la biblioteca de la mansión leyendo, el hombre. Él tocaba el piano, ella tocaba el violín. No olvidemos que una de las personalidades de él toca el violín. Y hay otra personalidad, el señor X, que toca el piano. Pero bueno, si él se equivocaba al tocar el piano, él se llevaba a la nena al sótano y la fajaba. Horrible. Y además la dejaban viviendo ahí a la nena por no sé cuántos meses, hasta que hubo un incendio, el famoso incendio en la casa, y después nos enteramos que la sacó, la mamá adoptiva de Bai Jinjin la salvó del incendio. ¿Por qué? Porque ella era amiga de Mouyaná, la mamá de Mouyaná, no, de Sauman, la mamá de Bai Jinjin, en verdad eran amigas, y la mamá de la chica le había pedido, por favor, yo me voy a ir a un viaje a Estados Unidos, necesito que vos de acá a 3 días vayas a buscar a mi hija. La mina muere y ella sabía que no le iban a dar así como así a la nena. Entonces busca el momento más adecuado y justo esa noche que iban a estar todos distraídos porque había alta fiesta en la casa, ella se mete en la casa, ahora después vamos a contar bien la historia de cómo fue todo y el mambo que había en medio de todo esto, y logra sacar a la chica del incendio.
Otra cosa que nos vamos a enterar es que, bueno, ahora se los voy a contar. Después vamos a dejar aparte eso. Pero bueno, imagínense todos estos recuerdos de porquería, cuando el nene empieza a recordar todas las circunstancias, el nene, perdone, Shen Shin-sen empieza a recordar todas las, si que era el nene antes, recordar todo esto, entiende por qué él guardó todos esos secretos. Y es como, no quiero que ella recuerde todo esto. Ella sabe ahora que tienen una especie de relación y que se conocieron de niños, pero no sabe qué tan jodido fue todo. El tema es que finalmente, y acá viene el momento del gran plot twist que nos va a llevar al pasado. Ahora vamos a hacer el flashback del pasado para entender todo, una trama complejísima que decantó en todas las personalidades de él y en todos los problemas. La trama es la siguiente. En algún momento de la historia, con todo esto que les estoy contando, ella, a partir de recordar cosas o a partir también de que él mismo se haya apartado de ella, decir, no quiero que ella recuerde cosas de todo esto, de porquería que pasó, entonces nos tenemos que alejar, justo cuando estaban por ponerse de novios, nos tenemos que alejar, y ella también, digamos, el hermano también le dice a él, prométeme que te alejas de mi hermana, que mi hermana no se acuerde nada de esto. A su vez él se había como resignado al hecho de, bueno, nada, nunca me va a querer de otra forma que no sea como hermano, ya no, y como ella fue, la cuidaré como hermano. Y sí, cariño, siempre te vio como un hermano. Si vos le llegás, para colmo, con todos los trastornos que la piba está teniendo, con todos los recuerdos que está teniendo, lo único que le falta es que saber que su hermano adoptivo está enamorado de ella, es como, iba a cagar a su familia, porque para colmo, ella tuvo una linda familia desde los 8 años en adelante. O sea, unos padres que la quisieron, un hermano que la quiso y estaba todo bien. Entonces era como todo muy... Un día ella le dice a la mamá, le pide que le cuente un poco sobre su pasado, entonces la mamá le cuenta un poco, bueno, tu mamá se llamaba Sauman, era una mujer muy inteligente, bla, 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 estuvo casada, tuvo un accidente, murió, tu papá murió antes que cuando vos eras una bebé, era muy buena persona, se querían mucho, tuvieron un problema ahí familiar. Ahora vamos a contar toda la historia y bueno, dice, a partir de esto, bueno, hubo un momento en donde yo, y le dice, sí, sucedieron cosas y yo logré traerte, digamos, de una mansión donde había un alto incendio. Ella recuerda que su madre la salvó de ahí, ¿no? Su madre adoptiva la salvó de ahí y la sacó de ahí. Y ella le agradece, dice, porque siempre le agradece el hecho de tener una familia y que ellos la quieren, la cuiden y todo. Pero le agradece que ella haya ido a rescatarla. Después descubre eso, que la madre la rescató de un incendio. Entonces ella dice, ok, necesito ver cosas. Dice, la madre dice, yo guardo unos objetos de ese día y cosas así. Si querés vos, y para el día que vos decidas verlos. Y ella dice, ok, voy a ver los recuerdos. Y entonces empieza a ver fotos de su familia, fotos de su mamá, cositas que tenían que ver con ella. Y es como que, ¡ay! Ahí se le hace la cabeza. Porque ella recuerda algo. Y en el mismo momento que ella recuerda algo, él va a recordar en su mansión cosas. Porque ¿qué es lo que recuerda él? Él ya venía de vez en cuando a tener una especie como de, ¿cómo le llamaba? Tenía un nombre esto, no me acuerdo qué. Pero es como si él pudiera tener la visión de una de sus personalidades hablando. Ya la ve a la personalidad y esta personalidad se comunica con él. Obvio que está todo en su cabeza, ¿no? Pero bueno, lo ve. Y ya lo habían hecho con Yohawé, el malo, bueno, malo, pero la personalidad violenta que le había dicho a él cosas como, no, porque como que nada, vos sos esto o aquello y yo voy a ganarte, bla, 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 bla. Bueno, en este caso él ve la personalidad de la nena, de Bai Xinxin. No, perdón, Bai Xinxin, no, de Xinxin. Yo le digo Bai Xinxin porque, bueno, se llama igual que la protagonista, Xinxin. Entonces, él no es que ve ahora, él ya sabiendo que la niñita es la chica esta que le gustaba y todo, que él inclusive ve una foto de ella y después recuerda cosas, la ve como la niñita que era, ¿no? Y está jugando con un osito enorme que tenía y todo, y a ella le gustaban mucho los ositos. Entonces él le dice, hola, ¿cómo estás? Dice, yo sé quién sos vos, le dice él, ¿no? Y ella dice, sí, y dice, yo sé quién sos vos también. Ajá. Y él le dice, vos sos Xinxin, ¿no? Y la nena la mira y le dice, no, dice, yo ya te dije que ese no es mi nombre. El oso se llama Xinxin. Por eso el dibujo que aparecía siempre era un oso que decía Xinxin al lado. Era el nombre del oso, ella le había puesto Xinxin al oso. Dice, no, mi nombre no es Xinxin, le decía ella. ¿Cuál es tu nombre? Le dice.
Mi nombre es Shen Shin-sen, le dice ella. ¿What? Se llamaba igual que él, con nombre y apellido, era como, what the fuck? Y él empieza a acordarse y dice, no, estamos en la B. Tiene mi nombre y mi apellido, Shen Shin-sen. ¿Cómo diablos pasa esto? O sea, y uno se dirá, ¿cómo diablos pasa esto? Pero él se empieza como tac, 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 a la ficha y a recordar. Cosas aún peores. Y la chica a su vez también empieza a recordar esto. Mi verdadero nombre no es Bai Xin, obviamente, ni Xin, ¿eh? Es Shen Shin-sen, me llamo exactamente como él. Y ella empieza a sentir como, la mierda. H's de P, la familia de él. H's de P. Porque hay alguien, a todo esto, Shin-sen es un nombre unisex, de ahí que estaba todo bien. Hay alguien, dice, que me anotó a mí, como hija de Sauman, mi mamá verdadera y del papá de él. Y hay un papel en esa casa que dice que existió un único heredero que se llama Shen Shin-sen. Pero era yo, dice, era yo. Y claro, dice, al tenerme a mí escondida en un sótano y cagarme a palos, o sea, básicamente a nadie le iba a importar eso, se podía hacer lo que quieran conmigo, porque yo desaparecí, fue un fantasma directamente. Y al niño le pusieron el nombre mío. O sea, todo el mundo cree que Shen Shin-sen del papel, que era ella, es un varón. Y sí, es él. Ahora voy a explicar bien cómo fue la cosa. Pero fue como, ¡ay! Dice, ocultaron todo. O sea, básicamente, o sea, toda la empresa, la plata, todo le pertenece a ella. Ahora vamos a llegar a ese punto también. Y dice, la familia de él le escondió todo esto. Escondió todo esto y escondió el abuso a ella y el hecho de que la tenía en un sótano, todo. Y es como, ella recuerda todo eso y es como, oh Dios, el colapso nervioso de esa piba. Es horrible. Esos capítulos son muy terribles porque vamos viendo cómo uno y el otro empieza a recordar cosas y cada vez se ponen más turbias y más pesadas. Y es como, con razón no se querían acordar de nada, era horrible todo, ¿no? Y para él también es muy doloroso. Y ella se pone muy mal, la familia intenta contenerla y todo, y ella está como, ¿y ahora cómo lo llamo a él? ¿Qué nombre le pongo? ¿Cómo lo llamo? O sea, por un lado estoy recontra enamorada de él también está enamorado de mí. Ahora entiendo por qué se quiso alejar de mí, digamos, para que no sepa yo nada de esto. Pero es como, ¿cómo lo llamo? O sea, tiene mi nombre, tiene mi nombre. Y es como horrible todo. Bueno, y ahora sí, vamos al pasado que después se va decantando. Un pasado muy lleno de dolor en esta familia, porque yo les vengo contando esto, bueno, si fuego sempiterno debe tener la cabeza como, no entendí nada, volvemos al bello croquis, acá está. Claro, ¿cómo vas a entender esto? No hay forma, no hay forma, gente. Esta va a ser, en verdad, que más que el drama de la semana Seven Faces Man, va a ser el del croquis. Miles de veces, este no es el único croquis, este es el más completito. Miles de veces hice el croquis intentando entender. También entendí un par de cosas. Primero, el tema es que quien subtitulaba en YouTube debe ser una persona china. Entonces, ¿qué sucede? Hay un montón de cosas que no conoce de los artículos en español. El la, el lo o la. Entonces había personajes importantes en la historia como Sauman, que yo por mucho tiempo pensé que era un varón y no entendía bien cómo estaba relacionado con la familia. Me costaba mucho entenderlo. O de repente la traducción en un momento decían Sauman era la cuñada del patriarca, o sea, el más grosso. Pero no era la cuñada, era la nuera, o sea, y para mí era como, hasta que me enteré de todo esto. Bueno, pero vamos a explicar este hermillo croquis que no se entiende. Lo voy a explicar ahora de qué se trata, cómo empezó toda la historia en esta familia y cómo es que llegamos a donde llegamos. La historia empieza así. Existe un señor, como les decía, equipo A, como lo llamaremos, el patriarca, que se casa con la matriarca. Tienen un hijo, que vamos a llamarlo por ahora el inútil, que es el papá del protagonista, es el inútil. Por otro lado teníamos el equipo B, como les decía, que probablemente fue un hermano menor de él que no murió, igual la esposa, así que como que no suma mucho esto, que tuvieron a una persona que es el sobrino de él, ¿no? O sea, más o menos tiene la misma edad ese sobrino, segunda generación del equipo B y segunda generación de equipo A, ¿no? Está el inútil y está el primo de él, que es el ambicioso, digámosle. A su vez, ¿qué sucede?
El padre, el patriarca, estaba con este drama con su hijo. Mi hijo es un inútil, decía él. Lo presionaba, lo presionaba, lo presionaba. Dice, pero no es bueno para los negocios. Él no puede ser mi heredero, o sea, bien, va a heredar todo, la plata, la papota, va a ser el dueño de la empresa y la va a hacer cagar a fuego porque dice, es un inútil. ¿Qué puedo hacer? Bueno, dentro de esa empresa que él tenía, había una chica, Sauman, que era hija de una familia de plata, accionistas de la empresa, o sea, alguien bien, digamos, derecha y, digamos, bien posicionada socialmente, ¿no? Y además trabajaba en la empresa, porque bueno, sus padres eran accionistas, y era muy buena para los negocios, muy inteligente, muy mujer emprendedora y todo. Más o menos de la misma edad de este hijo del el inútil. Entonces él dice, acá está el tema. Y él la apreciaba mucho, además, el patriarca a la chica. Dice, esta chica se tiene que casar con mi hijo, claramente. Los caso, entonces él va a tener el título, va a heredar todo, pero yo sé que acompañado por ella van a hacer que la empresa crezca y que la empresa sea grosa y que esté todo bárbaro. Y yo así me aseguro de que el futuro de la empresa mía familiar quede en buenas manos. Bárbaro. Entonces, él, junto con los padres de la chica, organizan el casorio y los presionan a ambos para que se casen. Ahí está la cuestión, cuando las cosas malas pasan. Bueno, el inútil se casa con Sauman. Ahora bien, ¿qué pasa? El inútil, como le digo yo, el otro día le decía, ¿quién se reía? A Scar le conté un poco esta historia, ¿no? La del inútil y todo. Y Misa ahí se reía porque yo le decía el inútil. Bueno, va cambiando de nombre, no me acuerdo el nombre del personaje, era medio raro, pero bueno. El inútil, digo, se enamora de Sauman, se enamora perdidamente de su esposa, digámoslo así, porque se casan, sí. Pero Sauman no. Sauman estaba enamorada de otra persona. Me dio gracia porque yo tenía unas teorías hermosas de quién era. Bueno, al final no pasaba nada, no era quien yo decía, pero estaba perfecto para que fuera. Ahora voy a contarla después de qué se trataba estas teorías que yo tenía. Bueno, el hecho es que igual no pincha ni corta la persona con la que de la que ella se enamoró, digamos. Bueno, el hecho es que ella estaba enamorada de esta persona, parece, no sé si tuvieron una historia o lo que fuera, pero su familia y el peso familiar y tradicional, bla, 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 pudo más. Entonces ella se casa presionada, pero acepta casarse por un tema familiar, más que nada, y de empresas, ¿no? Era como en los Game of Thrones, el Join Night Houses, unamos las casas. Porque obviamente esto le daba más poder a las familias, ¿no? Accionistas de un lado al otro. Era eso, era un matrimonio por conveniencia. Ahora bien, ella era una mina de armas tomar y era alguien de que no le gustaba en general que esto suceda, digamos, que la manipulen, la manejen y manejan su vida. Y ella seguía enamorada de este hombre. Este hombre en algún momento viaja a Estados Unidos y se queda viviendo allá. Y la va a esperar, porque todavía la está esperando. Entonces, bueno, nosotros nos enteramos que Sauman habla con su amiga, la mamá adoptiva de Bai Jin ahora, ¿no? Pero habla, en ese entonces, todavía en los 90, y le dice a ella, ya fue, me voy a divorciar. Me voy a divorciar de el inútil porque no lo amo, y porque amo a otra persona y me está esperando, y me está esperando en Estados Unidos y yo me voy a ir con él. A lo que la amiga intenta disuadirle, decir, no, mira, me parece que no está bueno el escándalo familiar, bla, 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 esto de que te divorcies y qué sé yo, y la otra está muy en la suya, no, yo me voy a divorciar, me voy a divorciar, me voy a divorciar, ya fue. Es más, ya lo hablé con él y listo. Entonces, bueno, ella lo habló con él y claramente el inútil no estaba muy feliz con la idea de divorciarse porque él se había enamorado de ella. Y todo esto además a él lo iba a recontra humillar. O sea, imagínense, China, los 90, divorcio, entre familia de plata, bla, 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 que ella lo deje por otro, bueno, era todo muy... Él finalmente acepta divorciarse y los dos firman el papel del divorcio y se lo entregan al patriarca. Alto desplante que le hicieron al patriarca que quería que estos dos queden unidos. Ahora bien, vamos a hablar del tema del papel del divorcio. Lo importante es que ellos se separan, ella se va a vivir a Estados Unidos a formar pareja con quien será el papá de Bai Jin, y él también se aleja de la familia. ¿Por qué? Él se aleja muy enojado y con mucho rencor de su papá y de su ahora ex esposa. Ella porque lo humilló, porque no lo amó como él quería, porque, bueno, todo lo que pasó, lo cual también lo puso en una
posición de debilidad ante los demás, ante la sociedad, la gente de plata, la empresa, accionistas, bla, bla, bla. Y su padre. Y después, por otro lado, el odio profundo que le tenía a su padre, él, por las presiones que tuvo, porque él lo obligó a casarse, porque nunca confió en él y por todo este mambo, ¿no? Entonces él se enoja mucho y es como, papá, ya fue, me voy a vivir una vida como de hippie con Osde, me alejo de acá. Entonces él se va de su familia, se aleja completamente y se va a vivir una vida nueva, en donde conocerá a una señora, una muchacha, digamos, de la cual se va a enamorar. Por otro lado, ella va a Estados Unidos y se queda ahí viviendo con su nueva pareja, digamos. Ahora bien, ¿qué sucede con el tema del divorcio? Y voy a implicar el tema que acá también existe en Argentina, digamos, ¿no? Acá lo que tienen cuando las dos personas se casan, registro civil de por medio, lo mismo también obviamente pasa en iglesia, lo que sea, te dan un papel, pero también el registro civil te dan una especie de libreta de casamiento. Y esta libreta de casamiento no es solo para el tema de se anota el casamiento, X persona se casó con X persona, sino que esas libretas también sirven para anotar a los hijos, que obviamente eso después se legaliza en el registro civil. Obviamente después también tenés tus papeles donde está el acta de nacimiento y un montón de cosillas más que se hacen, ¿no? Bueno, cuestiones burocráticas. Bueno, en China es más o menos lo mismo, solo que el que es el patriarca, en este sentido, el líder de la familia, lleva algo que se llama el libro de la familia. Y ahí se anota todo. Se anota casamientos, se anotan divorcios, se anotan nacimientos, se anota la mar en coche, muertes, etc. Obviamente ese libro de familia en algún punto se legaliza, se lo lleva a legalizar o lo que sea. Bueno, a él le entregan estas dos personas, su hijo y su ahora ex nuera, el papel de divorcio. Pero el tipo estaba con tanta bronca por el desplante que le habían hecho, que nunca hace legalizar jamás el divorcio de ellos dos. Como yo no te lo acepto. En el libro de familia no va a figurar. Está el papel, lo tengo el papel, pero no van a figurar. Y la gente sabrá que ustedes están separados de hecho, pero no legalmente. O sea, porque yo no lo voy a legalizar. Entonces, ¿qué pasa? Ninguno de los dos va a poder casarse en segundas nupcias con nadie. Así que ella está en pareja en Estados Unidos, por eso también por el tema del rumor de, está en pareja y no está casada, en los 90, China, y se va por eso a Estados Unidos. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Ya les digo, y ella se va a vivir a Estados Unidos con su nueva pareja. El muchacho se va a vivir a un pueblo y se enamora de una muchacha y bueno, vive una vida de hippie con de como le digo yo, ¿no? Y se convierte en pescador. De ahora más el apodo del inútil va a ser en pescador. Ella tiene una hija, la protagonista, Bai Jin, y él va a tener con esta otra mujer un hijo, el protagonista, que no se llamaba Shen Jin-sen, como les digo yo, se llamaba Xu Xuen o algo así, Xu Xuen, el niño, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Pasan 6 años de vida. En esos 6 años, el patriarca se ocupó del negocio familiar, porque era lo único que podía. Pero ¿qué sucede? Él está preocupado porque se da cuenta de que, bueno, la empresa se está viniendo a pique y necesita ayuda de alguien que se haga cargo de la empresa y todo. Y sin querer, y además hace 6 años que el heredero desapareció y se fue a hacer su vida de rebelde, güey, y no aporta nada. Entonces, y acá viene el tema, quedaba vacante el espacio de heredero de él y de la empresa. Obviamente Equipo Bebé está ahí afilando el cuchillo, ¿no? A ver, el sobrino en ese entonces de él, que además ya había casado y tenía un hijo y todo, y está esperando a ver qué onda para ver si conseguía esta vez tener algo de poder, ya que los otros habían desaparecido y no había nadie que pudiera heredar las cosas del anciano. Bueno, el anciano decide tomar cartas en el asunto. Se va a Estados Unidos, ya que no sabía ni dónde estaba su hijo a todo esto, ¿no? Bueno, se va a Estados Unidos y va a buscar a esta muchacha, a Sauman. ¿A qué va? Bueno, básicamente a pedirle que vuelva a China, que la perdona y que necesita de las habilidades de ella para la empresa, para que la empresa asume y todo. Y va a darle a ella una gran y jugosa oferta. Pero ¿qué pasa? Cuando llega se encuentra con una sorpresita. Volvemos y vamos a la historia del otro. ¿Qué pasaba mientras tanto con el inútil pescador hippie con Osde? Bueno, este inútil pescador hippie con Osde estaba en pareja, como le decía, con esta chica, con esta mujer,
Y él vivía su vida idílica, pescando y feliz. Y tenía este niñito, Yusuen, que era su adoración. Él amaba a su hijo, lo adoraba. A su vez nadie sabía su apellido en la villa, que se llamaba Yen. Había cambiado el nombre también él, para que nadie lo pudiera, digamos, unir, digamos, o emparentar con esta gran empresa Yen, ¿no? Porque él no quería que nadie supiera de dónde venía ni sus orígenes. Así que tampoco lo mostré, primero nadie le iba a contar, así nadie contaba al patriarca dónde estaba y a su vez nadie lo iba a juzgar por quien se supone que era, pibe millonario, devenido en pescador. En el caso de su mujer sí sabía la realidad. Ojo, también el tema era ocultar el hecho que ellos no estaban casados y que el nene no tenía el apellido verdadero de él. Entonces, bueno, él siempre le decía, el nene sí sabía que él se llamaba de otra forma. Y entonces el otro es como, "Shh, no le cuentes a nadie, pequeñito". Eh, Otra cuestión es que, claro, la mujer estaba como, ¿vos te parece, amigo, que sigamos así? O sea, como vos, un hippie de cuando sos un chabón millonario, podríamos estar viviendo bien, de arriba, y yo no tendría que estarme deslomando, laburando, no sé si en un negocio, no sé en qué laburaba ella, pero siempre venía así con trajecito y todo. Dice, mientras yo estoy laburando, vos estás boludeando, pescando de vez en cuando un pececito y jodiendo con el nene, o sea, y al nene, y acá viene otra historia, ¿no? El vaquerito. Él era fanático de las películas de vaquero. Y su papá se había dado cuenta de eso, que al nene le encantaban los vaqueros. Entonces su papá a veces se disfrazaba de vaquero y jorobaba con él y jugaba con él. De ahí que una de las personalidades de él es vaquero. Y es como, wow, cuando te das cuenta, esto tenía que ver un poco con... El vaquero para él siempre significó la parte del espíritu libre. Y sí, obviamente era la época en que su papá era un espíritu libre, digamos, y vivía así como despreocupadamente, ¿no? Y este vaquero es un poco eso. Bueno, entonces la mujer le decía, mientras vos boludeás disfrazándote de vaquero y pescás 2 o 3 pescados, yo me tengo que estar deslomando el lomo, laburando para mantener esta familia y vos tenés un montón de guita que no querés aceptar. Todo porque estás orgulloso y enojado con tu viejo hace 6 años. Cuando ya pasaron 6 años, onda como, arreglate, amígate con tu viejo. Y el otro estaba, no, 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 no. Y además le dice ella, mi querida, yo no soy estúpido, o sea, me doy cuenta de tus intenciones. Y le dice, vos sabés, si vos crees que mi familia te va a aceptar a vos, que son retilingos, estás re equivocada, amiga, o sea, no te van a querer, o sea, no, no te van a aceptar. O sea, sos de piba de pobre de pueblo, obviamente que no, no la iban a querer porque lo suyo es la gente de plata, qué sé yo, entonces, no. Sin contar que además no están casados y que no es todo lo que pasó. Pero ella insistía. Y un día ella le empieza con, mirá, está todo bien si vos estás enojado con tu familia, pero ¿qué pasa con el nene? El nene tiene que tener un futuro, no estás pensando en el futuro de tu hijo. Y no es solo que no tiene un futuro, sino que tu hijo no tiene apellido. O sea, no como vos cambiaste el nombre y pusiste un nombre que no era, nadie lo sabe, pero nosotros no estamos casados y el nene no tiene un apellido. O sea, no reconociste a tu hijo. Y él está como, bueno, no sé, anotarlo en el libro de tu familia, vamos y lo anotamos ahí. Ah, porque ella además le dio la excusa perfecta para que él se amigue con la familia. Le dice, mira, el nene tiene 6 años y tiene que empezar la primaria. No puede empezar la primaria si no tiene los papeles de acta de nacimiento y cosas así. Y no va a tener esos papeles hasta que no esté anotado en el libro de la familia de tu familia y tenga su apellido. Entonces, si no lo haces por vos, hacelo por tu hijo. Dale un futuro a tu hijo, dale un apellido mínimo. Bueno, entonces el otro dice, ok. Y bueno, lo primero es que es, ¿por qué no lo vamos a anotar con el apellido tuyo ahí en tu casa, tu nombre familiar? El otro dice, vos me estás jodiendo. Onda, chabón, es como decir, soy mujer soltera, o sea, el apellido mío va a tener, es ridículo cuando puedes tener un su apellido. Solo cuestión que vos te amigues con tu familia y que presentes a tu hijo. Ok, dice, lo voy a hacer por el nene. Pero sabelo, dice, yo sé, tus ambiciones no van a pasar, le dice él. Es más, dice, yo no me voy a amigar con mi familia. Yo voy a llevarme al nene, lo voy a presentar a mi familia, lo van a conocer. Mi papá, mi mamá, dice, les voy a decir, este es tu nieto, lo vamos a anotar en el libro de la familia, le voy a dar mi apellido y después nos volvemos a casa. Punto. O sea, y tenemos el papel para que el nene empiece la escuela acá. Punto. Nada más. Yo no quiero saber nada con esa gente. No más.
Ok, dale, le dice, ya andate, andate. Bueno, entonces él se va con el hijo colectivo, modesto, humilde, todo bien. Le dice, bueno, vamos a ir a conocer a tus abuelos, bla, bla, bla. Llega a la mansión finalmente, él con su hijo, con un timing increíble por lo que pasa después. Es timing la cosa, muy timing. Porque cuando él llega descubre que había alguien viviendo en esa mansión, además de sus padres. Y era como, what the fuck, ¿qué sucede acá? Volvemos a la historia anterior. ¿Qué había pasado con el patriarca en Estados Unidos que se había ido a buscar a esta mujer, Sauman? Y que se había encontrado con, oh, sorpresa. La oh, sorpresa es que ella tenía una hija, esta niñita, que se llamaba Shinsen. Entonces, y el marido, porque no se habían casado pareja, había muerto cuando la pequeña era niñita, chiquita. Entonces ella como que estaba viviendo sola y manteniendo a la hija, trabajando y bueno, y la niña es el apellido y todo. Bueno, llega este hombre, el patriarca, le habla con ella y lo primero que le dice es, a ver, hago las cuentas, la niñita tiene 6 años, hace 6 años te separaste de coso, de mi hijo. Lo primero que le pregunta ¿es mi nieta? Y la otra le dice, si fuera su nieta usted no tendría ni que preguntarlo. O sea, claramente no es su nieta. O sea, la tuve después. O sea, muy al toque, pero la tuve después, digamos, de separarme de su hijo. Ah, ok, dice él, ok. Entonces, bueno, es hija de otra persona. Sí, sí, sí. Entonces él le empieza a decir, bueno, ¿qué tal si te venís a Estados Unidos? Bla, 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 bla. Y la otra, no, yo acá estoy bien, yo no voy a volver a ceder a las presiones familiares, no quiero tener nada que ver, ya está. Perdone, señor, yo a usted lo aprecio, pero no, estoy bien con mi hija acá. Y él empieza a llenar el oído, el viejo, que es vivo, vivo, vivo. Le dice, mira, yo sé que vos plata no tenés, que tenés que vivir al día a día, que la plata que tenía tu familia se la dilapidaron, que tu papá estuvo enfermo y tuviste que pagarle un montón de cosas y se acabó la plata, que lo que nosotros le dimos en su momento de guita de la dote, porque había dote, hizo mal los negocios tu viejo y no funcionó. O sea, ellos no te pueden mantener y vos estás al día a día manteniendo a la nena. Pensá en el futuro de la nena. Esta nena que ni apellido tiene. Dice, yo te voy a tirar una oferta que no vas a poder negarte, se podría decir. Le dice, mi oferta es la siguiente, yo necesito mantener a mi... Primero dice, mi empresa se está viniendo abajo y necesito que vos estés ahí, que vos me ayudes. Y en segundo dice, el puesto de heredero está vacante porque mi hijo hace 6 años que no aporta, no sé nada. Él, por supuesto, él todavía no sabía que el hijo estaba yendo para la mansión, ¿no? Entonces le dice, te propongo lo siguiente, te propongo que vos vengas a Estados Unidos, perdón, no, estaban en Estados Unidos, que vengas a China, que vuelvas a trabajar para mí en la empresa, que me ayudes a levantar mi empresa, yo te voy a poner el puesto en la empresa, vas a ser mi mano derecha, después el día de mañana si vos querés manejar todo, seguro. Y tu hija, que claramente, si es tu hija, seguro que salió súper inteligente y muy guau a vos, entonces el día de mañana esta chiquita va a ser mi heredera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una tramoyita. Vamos a ir y la vamos a anotar a ella con el apellido Shen. Shen Shinsen. O sea, va a quedar en un papel anotado y vamos a decir claramente, obvio, que en verdad es tu hija con mi hijo. O sea, listo. Queda en un papel anotado. O sea, ahí ella tiene el apellido y puede heredar. Total, mi hijo ni se va a enterar, o sea, está en la loma, sí, justo. Está en la loma del Quinoto, quién sabe dónde está, ella fue. Y no voy a dejar que él herede, porque es como, me recago. No. Si vos volvés vas a tener todo esto. La plata, tu hija va a heredar la empresa, era como bastante buen negocio lo que le estaba diciendo. Bueno, finalmente ella se accede y va. Entonces vuelven a China, y lo peor es que también le mienten en el primer momento, le mienten a la anciana, a la matriarca, y le dicen, la presenta y le dice, mire señora, esta es su nieta. Y la otra chocha, ay, qué linda niña, y qué sé yo, si mi hijo supiera, que claro, se separaron y justo quedó embarazada y se fue a vivir a otro lugar y bueno. Ay, mi hijo dice que anda, quién sabe por dónde anda y dice, y no sabe que tiene una tan bonita niña. Dice, bueno, y bueno, se quedan viviendo en la mansión. Ella, la niña, y a la niña la anotan como hija de Sauman y del inútil en ese entonces, y la anotan como Shen Shin-sen, el nombre del protagonista. Bueno, ahora bien, ¿qué sucedió? Claro, el bello timing. Poco tiempo después que ellos están ahí, que ya están ahí las chicas,
digamos, aparecen los chicos, o sea, aparece el pescador inútil de Osde con su hijo, Yuyuen o algo así, el niñito este, a presentárselo a la madre. Y la madre está como, ¡ah, qué felicidad! ¿Cómo te cuento que hay alguien acá en la mansión viviendo? Y él está como, mamá, bueno, volví después de 6 años, este es tu nieto, ta, ta, ta. Venimos a anotarlo, así después yo puedo empezar la escuela, pli, 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 ya está. Y claro, y de repente ven que aparece Sauman y la niña. Y él se queda como, what the fuck, ¿qué pasa acá? Y dice, ¿qué hace está acá? O sea, onda, nos divorciamos, se fue, ¿qué hace viviendo acá? Y esta nena es mi hija, dice él como, "Mm". Y claro, por un par de capítulos vamos a pensar que posta ella es la hija y sí, pará. Y el pibe tiene, es que son medios hermanos, no, la cosa sigue. Él al toque se va a hablar con el patriarca y a recaliente está, pero recaliente. O sea, estas circunstancias van a marcar la vida de él y va a marcar la vida de todos en esta historia. El tipo se va recaliente al padre y le dice, loco, ¿qué hiciste? O sea, onda, le estás dando mi herencia y la herencia de mi hijo a esta gente, a mi ex esposa, la cual me humilló. Y sé qué clase de cosas raras hicieron ustedes. Y además pones a esa nena a nombre mío. O sea, ¿vos te crees que yo soy estúpido? Le dice, yo seré medio inútil, pero no estúpido no soy. Esa nena no es mi hija, le dice. No mientas, no es mi hija. Y entonces el padre, el viejo está como, bueno, pero podría hacer los cálculos, o sea, te separaste justo. No, le dice él, yo sé que no es mi hija, no me jodas, dice. ¿Sabes por qué sé muy bien que no es mi hija? Porque en el tiempo que estuvimos casados, que pues, poco parece, nunca tuvimos intimidad, nunca tuvimos relaciones sexuales, porque como ella estaba enamorada de otro, nunca quiso saber nada conmigo y yo acepté. O sea, así que es imposible que ella quede embarazada de mí, porque no pasó nada entre nosotros. Así que esa nena no es mi hija. Y vos anotaste a una niña como si fuera mi hija, para darle mi herencia a la de mi hijo. Y es como, wow, blow my mind. A todo esto, de casualidad, la matriarca escucha este secreto. Estoy como, oh, me mintieron, esta niña no es en verdad pariente mío, el único pariente es el niño. Y es como, oh, en fin. Y la verdad que Saumán hubiera dicho, che, señor, bueno, en verdad ella le dijo, no es hija de él, pero bueno, al otro le importó todo lo que le importaba era la empresa y levantar su empresa. Así que, bueno, nada. Entonces él le dice finalmente, el inútil, ahora nuevamente, devenido ahora en HDP, le dice al padre, ¿no? Con todo el rencor habido y por haber de todas estas circunstancias y del enojo que tiene por semejante cosa que hicieron a sus espaldas, le dice, mira, hagamos algo. Voy a acceder a tus deseos. ¿Vos querés un heredero? Bárbaro. Yo me voy a empezar a comportar como un heredero, el heredero que la familia merece, el heredero que la gente siempre quiso, bla, 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 y todo. Yo me voy a quedar viviendo acá en la mansión con mi hijo, con mi pareja, o sea, viene su pareja a vivir con él también en la mansión, y voy a ser tu heredero. Vos me vas a dar, voy a empezar a trabajar en la empresa, voy a heredar todo, bla, 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 bla. El día de mañana mi hijo también va a heredar todo, dice, pero eso sí, vos a esa nenita le sacás mi apellido. No quiero que ella herede un joraca porque no merece nada, ni la niña, ni la madre, ni nada. O sea, sacalas de acá, sacalas de mi vista, no las quiero ver. O sea, y esa nena no puede heredar nada. ¿Ok? O sea, ¿ok? Bueno, entonces finalmente el patriarca le dice a onda como, bueno, más o menos, quédate acá, ¿querés vivir acá? Bueno, pero yo creo que fue una onda como, bueno, la verdad que si vos te querés tu puesto, te lo tenés que merecer. Y merecerlo significa quedarte a vivir en la mansión. Pero, ¿qué pasa? Él se queda a vivir en la mansión con su pareja, con el niño, pero el padre de él en ningún momento parece que termina de decidirse en qué hacer con la niña y con la otra, porque las tiene anotadas, o sea, está anotada la nena con él. Por lo que entiendo es que como que un poco, porque eso no lo queda muy claro, pero es como que él insistía en que ellos fueran sus herederas, ¿no? Y el otro no. Y entonces empezó el tira y afloje, de un lado y del otro, tira, afloje, tira, que cada vez se ponía más tenso, más tenso, más tenso, más tenso y más bravo. Y este hombre se fue llenando de rencor y de odio hacia su padre, hacia esta chica, a Sauman, hacia su hija. Y entonces
una situación muy de bronca. La matriarca obviamente estaba de su lado y su esposo de su lado. Lo que no contaban, y ahora yo cuento que ahora nos vamos a ir a la tercera parte, lo que estas personas no contaban es que mientras todos se mataban entre sí por un pedazo de plata, el amor empezaba a unir a estos dos pequeñitos, a Shen-Jinsen y a Shishu, y cambiaría su vida para siempre. Vamos a la tercera a ver cómo sigue esta historia.